profesional. Así que gracias por todo. Gracias, Tere. Bienvenidos a todas y todos que nos acompañan hoy día y que nos van a acompañar en las 4 sesiones de esta importante actividad, como les mencionaba en el correo, que es enfocada para nuestros egresados, pero también para nuestros alumnos. Creemos que hay una mixtura importante profesional que se puede dar en estos encuentros, donde vamos a tener obviamente la participación importante como relatora y quien va a estar a cargo de este workshop, insisto, para egresados y para nuestros alumnos sobre el financiamiento para ser independiente a través de capital privado. Con Cecilia, que ya cuando comience les va a contar un poco más de su trayectoria, pero es máster en producción creativa de la Universidad de Columbia, miembro de la Academia Británica de Artes Cinematográficas y Televisivas, tiene una trayectoria tremenda, estudios académicos importantes, que obviamente los va a llevar a cabo, y es una persona que espero que usted, que primero le agradezco como director de la Escuela de Periodismo y Comunicaciones, espero que la aprovechen mucho, porque la verdad que es un gran lujo tenerla acá. Así que, Cecilia, te agradezco también en nombre de la escuela nuevamente que estés con nosotros en esta importante instancia, en estas 4 sesiones que, insisto, van a ser muy importantes para nuestros egresados, que siempre uno en lo profesional termina de estudiar y tiene que seguir especializándose en áreas específicas como esta, y en áreas tan importantes como es el mundo de las comunicaciones. Así que yo creo que esto es una oportunidad muy importante, reitero, para nuestros alumnos, como decía la Tere, que están ya comenzando su carrera profesional, pero también para los egresados que ya tienen algún carrera profesional, pero que en nuestro mundo siempre es necesario seguir aprendiendo, capacitándose y viendo tendencias también en distintos aspectos. Así que agradecerle, y sobre todo a los egresados y egresadas que están con nosotros, porque muchas veces que creo que nos pasó a todos los que estudiamos nuestra carrera o nuestra primera carrera, de pronto uno pierde contacto con su universidad, con su escuela, con su carrera. Y la idea de nosotros es, a través de estas instancias y otras, pero sobre todo estas instancias, se hace que sean útiles, que les sirvan a ustedes, poder seguir fortaleciendo y manteniendo la relación con ustedes. Así que agradecerle a Cecilia, que sean exitosas 4 jornadas, y nada, pues, a trabajar y a lo que vinimos. Y dejo ahí a la Tere y a Cecilia, que van a estar, y Cecilia comandando estas buenas sesiones de capacitación y especialización en un área tan importante como es el financiamiento, sobre todo el día de hoy. Así que les mando un gran abrazo a todas y todos, y mucho éxito en esta sesión. Hola, muchas gracias María Teresa, Camila y Nicolás por tus palabras, y les pido disculpas de antemano porque estoy súper resfriada, así que si no me entienden o estoy gangosa me preguntan y repito, y espero ya estar mejor para la sesión del jueves. Pero bueno, como les decía Nicolás, y como seguramente les han enviado información de mí, les voy a empezar por contar un poco de mi trayectoria. Yo estudié cine en la Universidad de Chile. Yo entré a la carrera en el año 2008 y fui parte de la tercera generación en entrar a esa carrera cuando la abrieron. Y al salir de la carrera, lo primero que hice fue trabajar como guionista, y después me empecé un poco a derivar más por la producción, y con unos amigos empezamos una compañía de producción que se llama Holístico Films, con la idea de hacer nuestros propios proyectos y tener más libertad. Sin embargo, fue cada vez más derivando a proyectos comerciales, y ahí se disolvió, pero siempre nos quedamos con la idea de producir un largometraje, pero eso se demoró años, y en ese camino yo empecé a trabajar con distintas organizaciones y con distintas compañías de ficción y documental, y ahí fue cuando profundicé más en la producción. Y en el 2016 yo vine por primera vez a Estados Unidos a trabajar produciendo una serie de largometrajes que se llamaba Love Stars, que fue emitida por el Canal 13, pero que fue financiada por una organización no gubernamental,
Y en ese marco fue donde yo me interesé más por la producción independiente norteamericana, por una producción que no dependiera tanto de fondos y por una producción que fuera más asequible a personas como yo, que no tienen o que no tenían contactos en la industria y que no tenían tanta experiencia en ganar fondos ni una carrera tan larga. Entonces decidí venir a estudiar aquí a Nueva York y especialmente en la costa este, porque es precisamente donde la producción independiente es más fuerte, a diferencia de la costa oeste en Los Ángeles, donde es mucho más centrado en películas con presupuestos que van desde los 50 millones de dólares arriba, más de estudio. Y después de que volví a Chile, me junté con mis amigos de la universidad, de la productora, y decidimos hacer un largometraje que fue producido completamente con capital privado, que se llama Piola. Ese largometraje lo filmamos en 2018 y no nos ganamos el fondo para hacerlo, por eso fue que fue esta necesidad de buscar inversionistas privados y fue en parte financiación propia del equipo, pero también de compañías que nos auspiciaron como DC, que nos dio parte del vestuario y parte de plata, y la Municipalidad de Quilicura, que también aportó. Y ahí fue como yo me fui más o menos formando y interesando cada día más, hasta que en ese mismo año, el 2018, quedé aceptada en el máster y me vine aquí a Colombia. En estos 3 años y medio que estaba estudiando acá, empecé a desarrollar mi segundo largometraje y mi tercer largometraje, que aún no los he filmado, pero están uno más a puertas de producción y otro más en desarrollo. Uno es con una colega chilena que te conocí aquí en Nueva York, y el otro es con un colega alemán, que la película está centrada en el mundo de doping and tenis y se va a filmar en Frankfurt. Y en el intertanto he producido varios cortometrajes y también dirigido, que han estado en diversos festivales, y me he alejado un poco de los fondos y centrado más en esta producción independiente, y por eso quería hacer este taller que se enmarcara más en producción de capital privado para un país como Chile, donde la producción está tan centrada todavía en fondos gubernamentales. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora. Bueno, la primera, yo pensaba hacer estos talleres como la primera mitad de la clase, una sesión un poco más de cátedra, y la segunda más tipo workshop, donde cada proyecto se presenta y pudiéramos ir trabajando lo que es el objetivo de esta clase, que es una carpeta de inversionistas o un Private Placement Memorandum, que es una carpeta de inversionistas que busca atraer a pequeños inversionistas privados, porque este taller era pensado para largometrajes, pero yo lo adapté a cortometrajes. Entonces, lo primero que voy a hacer un poco es mostrarle el objetivo de la clase y en qué se va a enfocar cada sesión. Entonces voy a compartir mi pantalla para mostrarles. ¿La ven? ¿Sí? Ok, vamos a ver. Claro, los objetivos son preparar a cada estudiante para financiar un cortometraje enseñando los elementos básicos de los acuerdos PFD, que son producción, financiación y distribución, y poder entender las estructuras de los acuerdos de capital privado, la financiación colectiva y los acuerdos de preventa, cómo acercarse a inversores, a financiadores, a financieros, a distribuidores y también a agentes de venta antes de haber filmado el cortometraje. Y al final del curso la idea es que cada uno pueda entregar un plan de financiación o presentación, o esta carpeta que yo les voy a mostrar ejemplos, y que tengan definido una lista de inversionistas o de compañías, de organizaciones a la cual acercarse. En la sesión de hoy vamos a ver la introducción, que va a ser un marco filosófico sobre la financiación de cine, cómo definimos el éxito de un proyecto cinematográfico, y entender el concepto de venta, el concepto de puntos de venta únicos de cada proyecto, para que ustedes puedan presentar ya sea a inversionistas privados o también a los fondos concursables, siendo como el retorno de capital de cada proyecto, es decir, si uno vende el proyecto, solo una medida del éxito y no como el entendimiento de una película siendo exitosa o no. En la segunda sesión
Vamos a profundizar un poco más en lo que es el capital privado, qué significa la palabra capital como tal, y en la estructura de los negocios de la película y lo que es la división entre el dinero y el talento, como dos inversiones distintas. Y también vamos a hacer una introducción a los elementos que componen este memorándum de colocación privada o Private Placement Memorandum. Y en la tercera sesión, vamos a hablar de la financiación híbrida, que es contactar empresas que tienen un doble propósito, es decir, empresas que apoyan una película que puedan tener temas sociales y que a la vez estas empresas se benefician de hacer una donación o de colaborar con productores independientes. Hay otras compañías que quieren hacer una película que sea más por prestigio, por tener su nombre, su logo en los créditos, y estas son compañías que no se benefician directamente de invertir, pero que tienen los recursos para hacerlo. Y la idea de esta sesión es ver cómo atraer a estas compañías y entender cómo es un PRI, que es una inversión relacionada a un programa o Program Related Investment. Y yo les voy a compartir una lista de programas o recursos que está más bien centrada en Europa, en Estados Unidos, pero que está abierta para todo el mundo. Lo que pasa es que en Chile no se conocen muchos de estos recursos. Vamos a hablar un poco de lo que es la diferencia entre una concesión o un premio o un fondo y un crédito. Y finalmente en la cuarta sesión, como este es es una clase que está enfocada en cortometraje, vamos a hablar un poco del crowdfunding profundizar en los pros y los contras del crowdfunding, cuándo es una buena oportunidad para hacer un crowdfunding y los marcos legales, porque muchas veces nosotros nos empeñamos en hacer un crowdfunding sin entender un poco qué significa tener personas invirtiendo en nuestro proyecto a través de estas plataformas y los impuestos que nos va a quitar la misma plataforma. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ok, súper. Voy a tomar un poco de té porque ya se me está secando la garganta. Y como les decía, esta sesión va a ser un poco más tensa, pero después la idea es que todos podamos participar y hacerla un poco más dinámica. Entonces, voy a empezar con esta comparación que me la enseñó un profesor de Financing y Leyes, que él hizo una metáfora de hacer una película es como construir una casa. ¿Por qué? Porque uno como productor o director es el que reúne el equipo. Uno hace los planos, escribe el guión, hace el plan de financiamiento y uno contrata a personas para ejecutar estos planos, para hacer la película. Uno contrata al equipo, a los actores, entró alguien creo. Y también uno tiene que pedir dinero para hacer la urbanización. Y para pedir este dinero uno necesita explicar de qué se trata la película. En este caso es una casa, un rascacielos, un centro comercial. Nosotros es un documental, es ficción, es cortometraje, de qué va. Y explicar por qué es necesario hacer esta casa o esta parcela y cómo beneficia a la comunidad y cómo beneficia a la persona que le estamos pidiendo dinero. En este sentido, nosotros tendríamos que pensar, ¿por qué queremos hacer esta película? ¿Por qué es necesaria? ¿Cómo va a beneficiar esto a la audiencia que va a ver esta película? ¿Y cómo va a beneficiar esto a la persona que nos va a dar el dinero? También es necesario que educar, porque la inversión en cine no es una inversión, primero, que es común en Chile, la inversión privada, y es una inversión que es una inversión riesgosa. La mayoría de las personas que invierten en cine independiente, no recuperan su dinero. Es una inversión que tiene que ver más con, puede ser con impuestos, con donaciones culturales o con participar en una obra de arte. Entonces hay que educar un poco al inversionista. No es como una inversión si estuviéramos en la bolsa de mercado. Hay que explicarle de qué se tratan las películas, cómo se hacen y ser súper honestos sobre los riesgos de la inversión. Finalmente tenemos que proporcionar al inversionista todos los documentos.
incluyendo el memorándum de colocación privada y todos los diseños, el casting, los actores, el equipo. Por eso yo les pedía los materiales. Y finalmente el proceso de relación con estos inversionistas es un proceso muy similar al de construir una casa, porque es un proceso largo que nosotros vamos a tener que mantener como jefes de equipo hasta la finalización de la película. Por eso estas relaciones necesitan mucha transparencia y comunicación entre ambos lados. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Súper. Bueno, no se asusten por el texto porque todo lo voy a explicar así paso a paso. La primera pregunta es, ¿quién financia una película? Y yo encontré en internet en las clases que había 3 formas principales, pero yo añadí una cuarta porque la mayoría de las formas de financiar una película no consideran los fondos públicos que están en Chile. Entonces yo añadí ese punto. Primero está la financiación de capital, en la que una inversionista aporta dinero a cambio de tener participación en la película. La participación puede ser generar ingresos o puede ser tener control sobre el contenido creativo, que son 2 cosas muy diferentes que tienen que estar bien definidas en cómo nosotros vamos a presentar la oferta de inversión. Está también la forma de generar financiamiento a través de una deuda, es decir, nosotros nos endeudamos para hacer esta película, pedimos un préstamo así como a un banco. Ahí en ese mismo marco pueden ser como extensiones fiscales, subvenciones, cualquier marco que un país o una ciudad tenga para proyectos de arte, para donaciones culturales. Y finalmente están los inversionistas privados, la familia, los amigos, una combinación de ambos que son las fuentes más frecuentes para películas independientes. Y finalmente en Latinoamérica y en Europa están los fondos públicos, el Fondo Audiovisual o Ibermedia, que considera películas de Hispanoamérica. En Europa hay fondos específicos para cada país y cuando se hacen acuerdos de coproducción hay un sistema de puntos en que 2 países se juntan para hacer una película y cada país aporta personas del equipo o del casting o locaciones, y en ese sentido pueden calificar con una serie de puntos para participar de programas de impuestos, de fondos y de inversionistas privados. Pero más allá de todas estas formas, hay formas adicionales de financiar una película. Hay infinitas formas de financiar una película que implican más dinero que donar los fondos de cada uno. Y esas son algunas de las formas que vamos a ver en esta sesión. Bueno, estas son las formas que vamos a ver hoy y voy a profundizar un poco en cada una. Primero, empresas que financian películas, que son empresas que se dedican exclusivamente a financiar películas. Segundo, cómo se financian los estudios. Voy a hablar brevemente de un poco el Studio System para compararlo a cómo se produce una película independiente. Y luego de eso vamos a entrar un poco en lo que es la financiación con capital privado para prepararnos para las sesiones posteriores. Un poco del crowdfunding y después vamos a hablar de los puntos de venta únicos para cada película, y después que explique un poco eso vamos a empezar el workshop donde ustedes me van a presentar sus proyectos y vamos a indagar un poco en cómo explotar esos puntos. Bueno, las compañías de financiación de películas son, como les decía, una entidad que busca solamente financiar películas. Estas compañías son muy comunes aquí en Estados Unidos y también en Europa, y son empresas privadas o públicas que pueden constituirse como sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada o cualquier entidad jurídica cuya misión es invertir en proyectos cinematográficos a cambio de un porcentaje de propiedad del producto final. Y este punto es muy importante porque cuando una empresa invierte a cambio de un porcentaje del producto final, no solamente tiene derecho al copyright de la película, que significa que por el resto de la vida de esa película, donde sea que se venda esa película, donde sea que esa película se exhiba,
esa empresa va a generar ingresos. Entonces, dependiendo del porcentaje que ellos inviertan, van a tener esos ingresos a perpetuidad, pero también tienen control, es decir, inversiones del 30% y, digamos, el director de esa película quiere vender la película a Netflix, pero esta empresa que financió la película se opone, no se va a poder hacer. Entonces, es muy importante considerar que esta película va a actuar como dueño de parte de la película. Y por eso es dinero rápido, pero tiene muchos riesgos. Algunas películas, como les contaba, conceden los préstamos a cambio de un porcentaje de los ingresos, mientras que otras proporcionan inversiones de capital mediante la compra de acciones. Como la industria es tan competitiva y son muy difíciles de obtener fondos y recursos, cuando uno no tiene un historial o una carrera larga, es donde estas empresas entran en juego y son como tiburones aquí. Cuando ellos encuentran una persona, un director o una compañía pequeña que tiene así un mínimo chance de tener éxito, invierten inmediatamente, pero su inversión es muy barata comparado a todos los beneficios que pueden tener. Y como les decía, los riesgos los riesgos los riesgos de esta inversión varían un poco con el tipo de organización, pero siempre es grande, significativo, y por eso es muy necesario tener un abogado al lado cuando uno está firmando un contrato. Esto es solamente un marco para que ustedes entiendan. Con estos proyectos que son cortometrajes es muy difícil que una compañía invierta en un cortometraje. Siempre buscan largometrajes o series donde puedan tener más ganancias. Bueno, vamos a hablar un poco del sistema de estudio, que es lo que les comentaba. Los estudios aquí en Estados Unidos son los que han movido la industria desde el principio de los tiempos y están mayoritariamente ubicados en Los Ángeles. Y hay distintas maneras de financiar dentro de los estudios, pero es habitualmente un estudio invierte en un proyecto externo o un productor. Y esto se puede hacer a través de dinero, capital, o pagar la deuda de una película que ya se hizo, es decir, compran las películas. Los estudios más conocidos son Warner Bros., Paramount Pictures, está también A24, y los presupuestos que manejan estas películas son entre 1 y 10 millones de dólares o mucho más. Los estudios tienden a invertir más entre el 30 y el 50% del presupuesto total de la producción, y se hacen asociaciones con distribuidores, es decir, los agentes de venta, los distintos distribuidores internacionales que van a vender esta película, y ellos ponen el porcentaje restante. Por eso cuando uno va al cine y ve Warner Bros. En asociación con Magnolia, es decir, Warner Bros. Es el estudio, Magnolia es el agente de venta. Hay muchos agentes que van poniendo estos bloques de millones y millones de dólares. Se hacen estos acuerdos de preventa desde mucho antes de financiar la película. La película se empaqueta, es decir, viene un guión con un casting definido, con un director definido, y este copyright, al final, el concepto creativo de la película queda a nombre del estudio. Es decir, los productores son simplemente personas que trabajaron en esta película, pero no tienen ninguna ganancia más allá de su sueldo durante la película. Todos los ingresos que se generen por venta o por exhibición vuelven a los estudios y a los agentes de venta de acuerdo a los acuerdos que se pactaron desde mucho antes de financiar una película. Y acá otro marco importante, otro punto, es si uno es un productor independiente, por ejemplo, que tiene una película, que tiene un proyecto, y un estudio se interesa en comprar esa película, el estudio puede actuar de la siguiente manera: compran la película y tu trabajo por algunos años, te pagan, pero después puede quedar como en el limbo, es decir, nunca pasa a producción y tú pierdes los derechos de producir esa película de cualquier otra forma. Es decir, cuando uno acepta ese dinero, tiene que estar consciente de que va a dejar ir la película como propiedad intelectual. Entonces es un poco
un poco en desventaja para el productor independiente siempre que se asocia con un estudio. Bueno, vamos a pasar ahora a... ¿Sí hay una pregunta? Sí, yo quería preguntar sobre eso. ¿Y eso tiene que ver con los contratos de buyout que se le hacen a los realizadores? Claro, dependiendo el contrato y dependiendo la etapa. Porque si el contrato se hace al final de la película, el crédito de ese realizador va a estar en la película, independiente que la película sea distribuida por el estudio, el crédito de ese realizador va a estar como el autor de la película, ¿no? Pero si ese buyout se hace cuando la película está en desarrollo, es decir, cuando esta persona está juntando el equipo, la idea, desarrollando el guión y el estudio decide comprarla, intervenir, lo que van a hacer es que van a contratar a esta persona y esta persona va a trabajar para la película, no para el estudio, va a trabajar para esta película, pero pierde su crédito como autor, ¿no? Puede quedar como productor, pero no va a ser autor y no va a generar ganancias de ventas o exhibiciones, porque él va a ser pagado de adelante, como de antemano. Perfecto, Eso. gracias por la duda. Sí, cualquier cosa me preguntan. Bueno, vamos a hablar un poco más ahora del marco de las películas independientes. Las películas independientes en Chile, en Estados Unidos o en cualquier país del mundo no están producidas por ningún estudio ni tienen un estreno garantizado como lo tienen las películas producidas por estudio. La forma en que las películas independientes pueden estar patrocinadas por estudio son, como decía Macarena, después de que la película es comprada, después de que la película está hecha y el estudio la compra. Por ejemplo, en mi caso, Piola no se hizo con ningún estudio, pero después fue comprada por Netflix y ahora la película está en Netflix, es decir, tiene esa ventana de exhibición. Pero la película no la produjo Netflix, la producimos nosotros y ahora Netflix puede exhibirla y generar ganancias a través de nuestra película. Las películas independientes también pueden financiarse a través de crowdfundings, pueden generarse a través de inversionistas privados, pueden financiarse a través de gap financing, que es financiación de las deudas, cuando uno se endeuda personalmente para financiar una película y viene una compañía que financia la película y te paga por esa deuda, y se pueden financiar a través de capital privado, es decir, uno vende la película como una torta con acciones antes de filmar la película. Y esto es muy importante porque, a diferencia de los estudios, vender la película a través de capital privado no significa vender la propiedad intelectual ni dar control creativo a los inversionistas. Es muy distinto. Significa, yo te voy a dar un retorno, ojalá en dinero, si podemos vender la película y generar inversiones de acuerdo a tu inversión, pero la propiedad intelectual y el dinero que se genere después de que yo te pago por el retorno a tu inversión es mío, es del equipo que produjo la película. Bueno, esto es a la vez una desventaja y a la vez una ventaja. La desventaja es que es muy difícil encontrar inversionistas que quieran invertir con estos términos de inversión, pero la ventaja es que cuando uno los encuentra, la libertad creativa es mucho mayor y uno puede producir películas con mucha más diversidad, mucho más contenidos, más riesgosas, más artísticas, y es por eso que hay que encontrar nichos de personas o compañías pequeñas que estén dispuestas a invertir en nuestros proyectos. De eso es lo que se va a tratar este taller, pero por supuesto que lo vamos a enfocar mucho más pequeño a cortometrajes. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Vamos a hablar un poco de la financiación de capital privado, como les decía. El capital privado puede venir desde empresas, puede venir desde personas, puede venir desde cualquier organización no gubernamental
o institución que esté dispuesta a invertir en un proyecto cultural o en una película. Hay en todo el mundo, pero también en Chile, una demanda creciente por este tipo de inversiones porque es una necesidad para financiar más películas más allá de los fondos nacionales. Durante años, la financiación de capital privado fue un tema muy, digamos, polémico para el entretenimiento porque se trata de vender una obra de arte antes de que la obra de arte esté hecha. Y esto puede llevar a muchas confusiones y de hecho se da porque cuando el equipo ejecutor de la película no está en control de los términos de inversiones, suele cometer errores como dar la propiedad intelectual a, no sé, 100 inversionistas y decide vender su película a 100 personas. Y ahí imagina cómo se va a hacer una película con 100 personas que tengan control creativo de una película, es imposible. Por eso cada vez es importante especializarnos más en lo que es esto antes de invertir. Una de las formas en las que funciona el capital privado es a través de la preventa de los derechos de distribución y otros contenidos antes de que comience la producción. Es decir, yo no estoy pactando solamente con una persona, sino que yo tengo un cortometraje que quiero estrenar en Cannes o quiero estrenar en el Festival de Venecia o en ciertos tipos de festivales. Entonces lo que yo hago como productor es busco agentes de ventas que hayan tenido cortometrajes similares al mío en temática o en estilo en esos festivales y yo los contacto desde antemano y les digo, tengo este guión de cortometraje, el equipo ha estado produciendo estos trabajos anteriores y ha tenido este éxito o no. Quiero venderles los derechos de distribución antes de que se filme el cortometraje. Y yo garantizo que mi cortometraje va a tener ciertas características que son convenientes para su agencia de ventas. Y ahí ellos te pueden decir sí o no, y pueden incluso decir, bueno, sí, nosotros nos interesa adquirir las ventas de tu cortometraje, pero tienes que poner a tal y tal persona en el casting. Entonces ahí uno entra a negociar de antemano. Con esa es una forma, uno vende las ventas. ¿Sí? ¿Hay una pregunta? Sí, yo entiendo la figura un poco con la ficción de los agentes de venta, pero no me queda tan claro cómo los agentes de venta funcionan cuando no hay un producto que tenga un casting como el documental, por ejemplo, que es mi caso. ¿Cómo funciona el interés de estos agentes de venta y qué ganan ellos con algo como el documental? Claro, en ese caso hay que buscar agentes de venta que se dediquen específicamente a la no ficción, que también los hay. Es principalmente ir al nicho, pero más allá de agentes de venta para no ficción, lo que funciona es asociarse con compañías que estén o organizaciones que estén vinculadas a los puntos de venta únicos de tu película. Es decir, si tu película se trata de inmigrantes, pongamos el ejemplo de inmigrantes mexicanos que cruzan el borde a Estados Unidos, hay un montón de ONGs que trabajan en el borde y que reciben mucho dinero de distintos gobiernos y ellos tienen que hacer cierto tipo de donaciones. Entonces uno va a esas ONGs y dice, estoy haciendo un cortometraje que trata de esto y esto, no tenemos dinero para financiar el documental, pero esto va a ser el arco de la película. Y ellos te dicen, ok, se alinea con nuestros intereses, nosotros podemos financiar de antemano, pero el estreno de tu documental tiene que ser en el marco de este festival o en el marco de este evento o tiene que estar en esta y esta plataforma. Es decir, tiene que estar en la plataforma de nuestra organización antes de que llegue a un Netflix o a un movie. Entonces, uno se adapta un poco a los requerimientos de cada proyecto. Y en ese caso, por ejemplo, la muestra en un espacio de ONG, ¿afecta la participación, por ejemplo, en un festival de clase A donde pueden haber ciertas como restricciones de estreno? Sí y no, es dependiendo del festival.
Pero, por ejemplo, un festival como Cannes te va a pedir estreno exclusivo, es decir, te va a pedir que tu filme no haya sido visto por ninguna audiencia ni esté disponible para que si yo lo busco en internet y lo encuentro, lo pueda ver. Entonces, ciertos festivales no te van a dejar eso, otros festivales como Toronto sí te van a dejar ese tipo de ventanas. Entonces, uno tiene que tener muy en cuenta cuál es tu plan de distribución y cómo acercarse a esos inversionistas, porque lo otro es, si tú le dices a este inversionista, mira, sí, yo estoy dispuesto a liberar mi película en tu plataforma una vez que hayamos tenido estreno en festival. Y uno le dice, este estreno en festival no significa que nosotros vamos a vender la película, nosotros no estamos recibiendo ninguna ganancia, es una ventana de exhibición y va a traer muchas más visitas una vez que tú muestres tu película en la página web. Entonces es un poco cómo jugar con estos dos conceptos, ¿no? Tu plan de distribución, tu plan de financiamiento y los inversionistas a los que quieres atraer. Porque la mayoría de las personas no te va a decir, no, tienes que poner nuestra página antes de Cannes. Sería muy, muy sesgado de un inversionista no ver los potenciales efectos de que un documental que cubra temas relacionados a lo que ellos promueven esté en una ventana como Cannes o cualquier festival de clase A, porque esto va a atraer quizás a, no sé, a un filántropo que les dé más dinero a su propia organización. Y por eso es importante preparar estas carpetas de inversionista privado que sean como mucho más flexibles y adecuadas a cada proyecto que enmarcadas en un molde. Por eso esto es distinto a la carpeta de inversionista que uno como hace tradicionalmente, como, vamos a estrenar en este y este festival, sino es como ofrecer, es una negociación constante de por qué te conviene a ti y por qué me conviene a mí, sino que los dos estamos ganando. Súper. Bueno, esta es un poco la financiación de capital privado, pero lo otro que quería mencionar es que capital no se define solamente por aportes en dinero, se define también por aportes en recursos, porque nosotros podemos también acercarnos a una compañía y decirle, o a una persona y decirle, mira, necesito 500.000 pesos para finalizar mi cortometraje, y esta persona quizás te va a decir, no te puedo dar 500.000 pesos, pero te puedo ofrecer estas locaciones, o te puedo ofrecer un servicio de catering, o un servicio de postproducción, si es una compañía que hace cine. Y en ese sentido, el aporte es un aporte en talentos, servicios, y no es un aporte en cash, pero contribuye al presupuesto de todas maneras porque nosotros nos vamos a ahorrar ese bloque que nosotros habíamos pensado pagar por nosotros mismos y vamos a tener un aporte. Y eso también no significa que nosotros le vamos a dar control sobre el contenido de la película, sino que vamos a retribuir esa inversión de acuerdo a los términos en los que nosotros definamos, que eso lo vamos a ver cuando entremos de lleno en lo que es la carpeta, porque se definen cuál es el porcentaje que cada inversionista va a ganar dependiendo en cuántas, si la película fuera una torta y yo la divido en 8 pedazos, significa que yo voy a tener 8 inversionistas, pero hay inversionistas que van a invertir en la primera semana cuando el proyecto es mucho más riesgoso, es decir, no hay plata, yo invierto a ciegas, no sé si esta película se va a hacer o no, pero otro inversionista va a ver que la película ya tiene el 50% del capital y va a invertir. Su inversión no es tan riesgosa. Por eso nosotros tenemos que ofrecer más retribución a los inversionistas que toman el riesgo y ofrecen primero, y menos retribución a los inversionistas que se suman después. Es una cascada que la vamos a ver después con más calma cuando preparemos nuestras carpetas. Bueno, el crowdfunding es uno de los elementos más usados para financiar cortometrajes. Estoy segura que la mayoría de ustedes los conoce y a lo mejor la mayoría de ustedes lo ha usado. Se ocupa mucho más allá del cine, se ocupa para proyectos personales, para donaciones a enfermedades,
uno lo nombra. Hay plataformas que tienen reglas que son mucho más rigurosas. Es decir, hay plataformas que exigen que antes de que tu proyecto llegue al deadline, tú tienes que tener más del 80% del dinero, o si no pierdes todo el dinero que se juntó y el dinero vuelve a los inversionistas. Hay plataformas que te dan el dinero, independiente si tú tienes un 25% de lo que pediste, pero te cobran un impuesto de un 25% a esto. Cada plataforma te va a cobrar un impuesto a lo que tú estás pidiendo. Por eso es importante cuando uno hace un crowdfunding tener en cuenta, leer la página web y las reglas de cada plataforma, que sí. La plataforma me va a quitar el 10% de lo que yo estoy pidiendo, yo debería pedir un 110% del dinero que necesito, para que cuando yo junte el dinero, tenga el 100% de mi presupuesto. ¿Se entiende? ¿Sí? Yo tengo una duda. ¿Sí? Es sobre el tema del crowdfunding. Me refiero a si algunas sí son 100% viables. Sí. ¿Me puedes explicar un poco más tu duda? Sí, porque hay algunos lugares donde sí hace crowdfunding, pero no, por ejemplo, no hay algunos que sean tan expansivos, por ejemplo, como Kickstarter y eso. Sí, busco una alternativa de crowdfunding. Ah, claro. ¿Cuáles son las mejores plataformas? Es tu pregunta. Las plataformas que sean más confiables. Sí. Claro, bueno, esas plataformas dependen un poco de la locación geográfica de cada persona, porque trabajan mucho con dólares o pesos o euros. Kickstarter funciona muy bien en Estados Unidos y Canadá porque trabaja mucho con dólares y son más populares acá, igual que Indiegogo, aunque Indiegogo también funciona en Sudamérica. Berkami es otra plataforma que funciona en Europa y en Sudamérica también porque puede convertir mucho más rápido el dinero de dólares a pesos, de pesos a dólares y a euros. Entonces, cuando tengamos la sesión del crowdfunding, yo voy a hacer una lista de plataformas en las que son más adecuadas para proyectos chilenos o en Latinoamérica. ¿Ok? ¿Esa era tu pregunta? Sí, gracias. De nada. ¿Sí, Paula? Yo de nuevo. Sí, lo que pasa es que tengo una duda. Ya de partida yo no conozco mucho el crowdfunding, pero entiendo lo que me explicas. Pero, por ejemplo, en el caso de nuevo de un documental, que es mi caso, hay una cierta temática que se está tocando. En el caso mío tiene que ver con el conflicto mapuche, donde no pueden haber personas que me aporten ni mapuches, por ejemplo, ni parceleros, porque afecta o genera desconfianza con relación al punto de vista. En ese caso, ¿cómo opera el crowdfunding? ¿Cómo se puede, ¿hay alguna forma de resguardar esto o no sería una estrategia viable para, en mi caso? Yo creo que el crowdfunding sí es una estrategia viable en tu caso, porque lo que no hay que olvidar es que el crowdfunding no, las donaciones que se hacen en el crowdfunding no son a cambio de tener acceso al contenido de una película. La persona que aporta al crowdfunding aporta porque cree en el proyecto como el proyecto es definido en la plataforma. Lo que ofrece el crowdfunding a las personas que aportan nunca es un retorno en dinero. O sea, nosotros no estamos vendiendo la película, nosotros decimos, este es mi proyecto, lo quiero hacer, necesito de la ayuda de la comunidad y lo que ofrezco es ir al estreno, ofrezco un póster de la película, ofrezco un saludo del equipo. Ahí uno ofrece lo que quiera ofrecer, pero no es yo te voy a dar acceso a manejar cómo el punto de la película el punto de vista del documental va a cambiar o no. Entonces, es una estrategia que es muy transparente y la persona que aporta, las organizaciones que aportan sin pretensiones de tener ninguna influencia creativa en la película. Entonces, si alguien te aporta y es mapuche, no porque sea mapuche esa persona va a poder cambiar. O si es de la compañía de Arauco, de la empresa,
tampoco. Te aporta porque cree en la película como tú la pusiste en la página del crowdfunding. ¿Sí? Súper. Bueno, y ahora vamos a entrar un poco más en lo que es la parte de los puntos de venta únicos de cada película, y aquí es donde yo voy a necesitar que ustedes se presenten un poco y me presenten sus proyectos. Y los puntos de venta únicos de una película son las características que hacen especial a nuestro proyecto, que los distinguen de los otros millones de proyectos que hay en competencia con nosotros y que lo hacen particular, no solo, digamos, mi película se trata, voy a usar el de Paula, de los mapuches, sino cuál es la particularidad de mi película que la hacen distinta sobre otros documentales que retraten el conflicto mapuche, ¿no? Porque hay muchas películas que hablan de los mismos temas. O sea, yo he hecho, Piola, por ejemplo, habla de adolescentes que crecen en los márgenes de Santiago. Millón de películas. Pero ¿por qué mi película es distinta a todas esas? Entonces, yo les había pedido que trajeran los siguientes materiales y ahora vamos a dividir la clase y me gustaría que se presentaran por grupo, pero primero les quería preguntar, no sé si necesitan un break de 5 minutos o prefieren continuar. No sé cómo funciona. Me atrevería a decir que podríamos levantar la mano los que desean un break de 5 minutos y si no, continuamos. 1, 2, 3, 3, 4. 8. Hagamos el break. Hagamos el break. Entonces nos vemos a las 5:56. Vale, perfecto. Súper, Y yo voy. ojalá, espero no se salgan, sino que dejen apagadas Sí, sus cámaras y micrófonos. eso, yo voy a dejar en mute y para el video. Súper. Bacán. Nos vemos a las 56. Nos vemos.
Ya, yo creo que pasamos Sí, a las 57, sí. súper. ¿Te parece si esta sesión la dividimos en 5? Me dijiste que habían 4 grupos, ¿no? Claro, por ejemplo, está el proyecto de la Pau, donde va sola ella como realizadora, pero, Ajá. por ejemplo, tengo el grupo aquí de Samuel Morales, que se llama Mala Senda, Ujú, el de Catherine Holguín, que se llama Profunda Metanoia, ujú, el de Vivín, que también está acá, que tiene que ver con Andrea, ahí ya tenemos 3 grupos, ujú. y Víctor Astudillo, que es el productor de Vestigio, ahí tenemos 4 grupos. Súper. Entonces, lo que yo pensaba es que nos queda media hora. Si hacemos 5 minutos por proyecto, para que yo pueda tener 2 minutos de feedback con ellos. Y esta es, de todas maneras, una primera revisión muy superficial. Vamos a ahondar en profundidad, pero durante estos 5 minutos la idea es que me hagan un breve pitch de su logline y de los puntos de venta únicos de su proyecto. Genial, Porque podemos Ujú. empezar, por ejemplo, con Víctor Astudillo, porque yo estuve reunido con ellos hace poco y tenía una carpeta que decía workshop con los materiales de hoy día. De ahí puede Súper, pimponear Víctor y Nicolás. Luego súper, podemos seguir con Samuel y Macarena Silva. me parece. Si quieren pueden compartir pantalla o si quieren presentan en cámara y compartimos pantalla otro día. Claro, yo creo que Víctor, Nico, ¿cómo van a presentar? Y se prepara Samuel y Macarena Silva. Hola, vamos a presentar por compartir pantalla. Súper. Denle nomás entonces. Ujú. Mm, Se ve. Sí, Bueno, el nombre de nuestro proyecto es Vestigio. La duración del proyecto es de 11 minutos con 12 segundos. El logline es una pareja tóxica que se ve envuelta en un problema amoroso que desencadena fuertes celos, violencia y sentimientos que provocan la muerte del novio. Nuestro presupuesto general en la preproducción, eh, bueno, en total es de 239.840 pesos, en el cual está mayormente invertido en la preproducción y en la producción. En postproducción no tenemos invertido, ya que va a estar a base de nuestra propia eh, nuestro propio manejo, y en distribución tampoco hemos invertido. Pero, bueno, más bajito les voy a explicar. Las características especiales del proyecto es que lo particular que tiene es que es el cómo busca representar una relación que está perdiendo el control de sí mismo. Es decir, los personajes al estar envueltos en un problema amoroso, con dudas e inseguridades, realizan un camino que va causando más problemas para ellos mismos. Y con esto desatando un triste desenlace. El equipo principal, bueno, me presento, yo soy un estudiante, yo me llamo Víctor y soy el productor de este proyecto. Eh, bueno, soy un estudiante de 20 años que está cursando su segundo año de comunicación audiovisual y multimedia. Soy proveniente de la comuna de Conchalí. Ya he participado en proyectos académicos utilizando los cargos de producción en el área de documental y en videoclip como a cargo de la iluminación. Actualmente estoy ocupando el cargo de productor en la realización de este cortometraje, el cual está siendo llevado a cabo por compañeros de segundo y tercer año. Eh,
Christopher Toledo es nuestro guionista, que es un estudiante de 22 años que cursa el 6º semestre de Comunicación Audiovisual y Multimedia. Proviene de la comuna de San Ramón, ha participado en diferentes realizaciones audiovisuales, tales como guionista, continuista e iluminación en las áreas de cortometraje y videos musicales. Actualmente ocupa el cargo de guionista y continuista en la relación del cortometraje. También tenemos a Nicolás Navarro, que es nuestro director. Él es un estudiante de 19 años, también estudiando comunicación audiovisual. Se encuentra cursando segundo año, proviene de la comuna de Chimbarongo. Ha sido partícipe en proyectos utilizando el cargo como sonidista, camarógrafo y director en las áreas de documental, videoclips y de nanometraje. Actualmente ocupa el cargo de director. Nuestro público objetivo, bueno, este proyecto se compromete a dar a conocer los serios problemas que incrusta la violencia en el pololeo, por lo que tiene una audiencia de jóvenes entre los 12 a 25 años, abarca los primeros noviazgos, los cuales casi no tienen conocimiento de la manipulación o incluso las humillaciones que pueden estar presentes en sus relaciones. Como estrategia de distribución, estábamos pensando, bueno, no tenemos mucho conocimiento de cómo participar en los festivales, pero sí tenemos conocimiento de que hay algunos que tienen como secciones denominadas como cortos emergentes, por ejemplo, y como la estrategia de distribución que sí queríamos emplear era la realización de visionados en colegios y liceos municipales de Santiago, de los cuales abarca más nuestra audiencia. Súper. ¿Algo más? Te queda 1 minuto de pitch. Sí, quería leer la sinopsis. Bueno, nuestro cortometraje tiene como protagonista a Michelle, de 28 años, quien mantiene una relación tóxica con Joel. Este es un amor que para la toma de decisiones no es factible, ya que ambos viven juntos, pero cada uno tiene diferentes prioridades. Michelle espera pasar aún más tiempo en pareja, pero a su vez el novio prefiere pasar los tiempos libres saliendo con sus amigos, a jugar baby fútbol. Estas actitudes van desgastando a Michelle poco a poco y a la vez generando inseguridad en ella. Esto va incrementando debido a la presencia de Emilia, quien es la fotógrafa de este grupo de fútbol, la cual tiene una personalidad muy contrastante a la de Michelle. Ella, al enterarse de que su novia mantiene contacto con su novio, disculpe, mantiene contacto con esta fotógrafa, comienza a sobrepensar y a imaginarse a su novio muy cercano a Emilia. Con esto se comienza a llenar de dudas. Nico, ¿quiere hablar, parece? Sí, Nicolás. Sí, bueno, y es así como la historia va subiendo un poco de nivel la violencia, desde los malos tratos a distintos tipos de violencia, como lo que decía, como verbal, hasta llegando a un punto donde la celopatía se hace presente por parte de Michelle, donde ella quiere como saber 24/7 dónde está su novio, y termina rompiendo en el espacio como en su zona de confort de Joel, donde él se siente cómodo con su amigo, y es así donde toma la decisión de alejarse de su novia, pero como la relación, ninguno de los dos puede estar distanciado de sí mismo, deciden volver a reencontrarse, digámoslo, pero los problemas no continúan ahí, y es así como la violencia va escalando hasta el punto donde la celopatía y el entorno de los amigos de Joel hacen que Michelle tome la lamentable decisión de acabar con la vida de Joel, pero de una forma de un arrebato de celo y de ira, y de un colapso emocional, de que llega el momento de que no lo piensa y llega y actúa y termina matándolo con un golpe contundente. Nicolás, te voy a interrumpir para que tenga un 1 minuto de darte un poco de feedback Sí. antes de seguir con los otros grupos. De todas maneras, vamos a seguir hablando de cada proyecto en profundidad. ¿Puedes ir a la primera parte del documento? Ya, mi primer punto de feedback es que no sé hasta, bueno, no lo he mencionado, pero deduzco que es una ficción, ¿no? Sí. Lo primero es especificar qué género es. ¿Es una ficción? ¿Es un documental?
Eso tiene que estar claro para la persona que va a invertir en este proyecto. Pondría ese primer punto. Pero también creo que la clave del éxito está en la especificidad de cada proyecto. Es decir, cuando tú dices lo particular que tiene este proyecto es cómo se busca representar una relación que está perdiendo el control de sí misma, definir el cómo se va a representar. Porque lo mencionas, pero no está claro. Es decir, necesito ejemplos y ejemplos que sean más visuales relacionados a tu película. Es decir, la representación de la violencia se hará a través de este tipo de cámara, este tipo de conflicto, o tendrá estas escenas, o vamos a hacer una parodia, o va a ser cómo, porque ustedes lo mencionan, pero no lo definen. Entonces, ese tipo de especificidades son muy importantes para entender cuáles son los puntos de venta únicos de cada película. Porque hay los conflictos amorosos y la violencia intrafamiliar puede ser muy universal, pero lo que nosotros tenemos que hacer es hacerla específica para que sea más, para generar empatía con la persona que va a invertir y también con la audiencia. No me quiero pasar tanto del tiempo para poder escucharlos a todos. Y también lo que me gustaría en esta primera pasada, y es para que lo que traigan a la próxima clase sean esas pequeñas especificidades, es que en la biografía de cada uno de ustedes, en vez de poner la edad de cada uno, pongan sus intereses. ¿Qué tipo de películas les gustan a ustedes? Y cómo sus intereses se conectan con este proyecto en particular. Porque es muy importante saber que los intereses personales de cada uno, es decir, si ustedes tienen intereses en el cine que retrata como este tipo de dramas, o si ustedes tienen intereses en colaborar con organizaciones que son en contra de la violencia de pareja, eso se conecte a el proyecto que ustedes están buscando financiar. Y esto puede ser también, por ejemplo, el guionista juega baby fútbol y eso se relata en el personaje. Lo importante es saber que el equipo que está haciendo esta película va a poder hacerla bien y va a poder hacer una representación particular y única de esta historia. ¿Alguna pregunta? No, por lo menos yo no, pero gracias por el feedback. Súper. De todas formas, vamos a revisar cada proyecto con mucha más profundidad. Así que muchas gracias por ser los primeros y vamos con el siguiente. Gracias. Los siguientes eran la Maca Silva con el Samuel. Hola, un segundito, por favor. Ujú. Y se prepara después la Danitza con Catherine Holguín, porfa. ¿Puedo compartir, cierto? No hay problema. Sí. Sí, obvio. No, no me deja compartir. A ver, danos un segundo porque la Camila te puede dar el acceso. Sí, Cami, ahí donde... A ver. No, todavía no puedo. Yo también estoy tratando de darte acceso. Ahora sí. A ver. ¿Viste? Súper. Nosotros tenemos como presentación. Ya. Bueno, nuestro cortometraje se llama Mala Senda y el equipo somos todos compañeros
de producción audiovisual, donde María Teresa es docente. Participo yo como la productora del proyecto y la continuista Maximiliano Cortés, que es dirección de cámara, Gael Rojas, que está haciendo dirección de arte, montajista, Tomás Muñoz, sonidista, Marco Bolea, asistente de dirección, y Benjamín Flores en iluminación. Nuestro tema, bueno, partiendo de nuestro género es la ficción, va a ser un drama, vamos a tocar el tema de la reincidencia y la reinserción social de los ex convictos en Chile, eso como un tema general. Nuestra premisa es: quien ha obrado mal, aunque haya pagado la deuda a la sociedad con su libertad, no podrá escapar de su marginalidad. Nosotros tocamos, bueno, hicimos nuestra investigación para poder tener como cuál va a ser nuestro universo que vamos a tocar con nuestro protagonista, que tiene que ver con las personas que salen de la cárcel y están buscando trabajo. Y encontramos con una tasa de reincidencia muy alta, en la que el 52,5% de las personas que realmente encuentran, que están en los datos, que salen de la cárcel reinciden, que es prácticamente es más de la mitad de las personas. Nuestro logline es: Bruno, tras salir de la cárcel, decide reinsertarse a la sociedad, volviendo a ver a su hija Emma, de 18, le promete que irá a un viaje de estudios, pero en su vida, en la cárcel resurge su vida cotidiana, provocando que la compresa sea más difícil de cumplir. En la historia de Bruno, nuestro personaje principal, él sale de la cárcel, vive en Batuco, nosotros vamos a grabar todo acá en Lampa, que es donde conocimos al personaje, al protagonista que va a ser de la historia, y él se va a dedicar a hacer transporte ilegal de pasajeros entre Estación Mapocho y Batuco, que igual es un tema importante para la comuna y para la localidad, ya que hay muy bajo transporte para ir a la ciudad. Entonces, la solución que entregan los furgones, como es bien conocida, por lo menos en el sector y en las comunas aledañas. Y se va a llevar a cabo la historia con su exmujer y con su hija de 18 años. Tenemos las localidades del lugar, que va a ser la mayoría exteriores de lugares, y el interior del furgón. Bueno, ya le conté la historia, así que para no volver a leer la sinopsis. Nuestro presupuesto es de 387.735 pesos. Esto es sin los canjes, porque el total nos da más de 6 millones de pesos, que eso es toda la producción. Pero con todos los canjes que logramos, eso es lo que tenemos que conseguir en dinero para 3 días de rodaje y poder cubrir catering, locomoción, algunas compras de dirección de arte, utilería, benzina, etc. La distribución, el preestreno lo queremos hacer en la Casa de la Cultura de Lampa, ya que la comuna está bien interesada en apoyarnos, especialmente con algunas cosas como energía, que vamos a necesitar especialmente por el tema de los exteriores, y también está la Junta de Vecinos de Batuco, que es donde yo también estuve haciendo conexiones con ellos para poder tener un visionado, especialmente porque van a participar muchas personas de la localidad en la producción, porque acá pasan muy pocas cosas en Batuco, entonces esto pues como que levantó harto del lugar. Y vamos a hacer una plataforma oficial del cortometraje, que va a ser una cuenta de YouTube de Mala Senda, para poder hacer el visionado como general después de cumplir con las personas que nos están ayudando. Más que nada, esta es la distribución que estamos pensando, por ser académico y por todavía no tener el resultado final para saber si puede o no entrar a festivales, que como también dijo el compañero anterior, sabemos que están estos para cine independiente, cine emergente, y varios que son para universitarios. Nuestro público objetivo, bueno, para las personas que se dedican a hacer prevención de delito y programas de reinserción, la idea del cortometraje, el objetivo es poder ayudar a prevenir, ya que la historia, no se puede desprender de cometer delitos tan fácilmente, porque vuelve al mismo lugar, les cuesta encontrar trabajo, etc. Para las personas que viven en las comunas de periferia, la idea es también hacer el contacto con Colina, Tiltil, Paile, Huinquilicura y todas las comunas que tienen también estas cosas con el transporte, y programas con las corporaciones municipales. Y bueno, las personas que están en el rango etario de la historia, ya que igual dentro de la historia hay un matrimonio que se quebró hace muchos años, hay una hija, entonces también se puede conectar en personas que tienen familias, que tienen hijas, o que tienen familiares que se han sido, que están presos o han sido exconvictos.
Las características especiales del proyecto son esas, la localidad especialmente. Batuco no se parece, creo yo, esto es como un poquito a tema personal, no se parece a ningún lugar, es como a un lugar árido, es un lugar que uno no piensa que pueden haber muchas oportunidades, pero también es muy enriquecedor la gente que vive acá, se da algo especial con las personas que se conocen, y aunque existan personas como este personaje en el cual nos estamos basando, que pasa mucho aquí, que hay muchas personas que reinciden en este lugar, la comuna es muy de hacer comunidad, y todos se conocen, y bueno, pueblo chico, como ocurre igual en otras partes de Chile. Entonces esa es una cosa que también queremos rescatar, y es como hacer una historia transversal también de las comunas periféricas que están de las grandes ciudades. Y bueno, la reincidencia desde el punto de vista personal y familiar, que tiene un roce con la vida diaria de las personas. O sea, esto, como le comentaba, es un tema que se vive, el tema del transporte ilegal diario, pero es una necesidad que lo suplen los ilegales. Por lo tanto, a las personas no les queda opción, que viven acá, que son muchas, que tienen que optar a esto, y están también fomentando un poquito de esta reincidencia de delito. Hay Macarena, sí. te voy a tener que interrumpir porque ya pasamos los 5 Ah, minutos. perdón, lo siento. No te preocupes. Me parece que tienen los puntos de vista más definidos, y el género también. Creo que, por ejemplo, en lo que tú decías de las audiencias o del público objetivo, que es lo primero que me salta a la vista, el objetivo siendo prevenir, yo me enfocaría en buscar públicos que sean menores a las edades de los protagonistas en la historia. Es decir, si mi objetivo es prevenir, yo me enfocaría en mostrar esto a públicos adolescentes que están en riesgo de cometer delitos. En ese sentido, iría a Perfecto. fundaciones educacionales, a colegios, a universidades que sean, y como tú decías, otro punto de venta único es Batuco. Me enfocaría solo en Batuco y buscaría organizaciones que estén en esa zona. Perfecto. Y lo otro, así muy rápido, finalmente, nosotros, obviamente, cuando nosotros presentamos una carpeta de inversionistas, nosotros no presentamos el presupuesto. Yo les pedí el presupuesto para tener una idea, pero Ya. cuando uno presenta el presupuesto, cuando uno sí lo presenta, uno presenta el presupuesto de lo que cuesta la película, no de lo que necesitamos financiar, Total. para abrir la puerta a que nos den más de lo que nosotros Ok. necesitamos. Porque si tú Perfecto. dices, solo necesito esto, eso es lo que te van a dar o te van a dar menos. Pero si tú dices, esta película cuesta 20 millones, independiente de que te den 10, pero uno tiene Sí. que dejar la puerta abierta. Ok, genial. Gracias por el consejo, sí. Súper. Vamos al siguiente. Había un orden, ¿no? Sí. La idea era que siguiéramos con la Danitza y la Catherine. La Danitza es la productora de Profunda Metanoia y la Catherine es la directora. Y que se preparara Simón Tapia con Diego Divín, porque no veo conectado al productor que es Oces. Vale. Los voy a interrumpir a los 5 minutos, ¿está bien? Para Sí, tratar obvio. de darle al menos una pasada a todos y después poder profundizar más en la siguiente sesión. Bacán. Y rematamos con la Paola Campos, que tiene su proyecto de documental, si es que nos quedan un par de minutitos. Sí, Danitza, de todas maneras nos podemos quedar 5 minutos más. Danitza, ¿está lista? Catherine. Ya, la Danitza dice que está con problemas de audio. ¿Y la Catherine? Yo acá estoy. Ya, empiece usted, compañera. La Camila debería permitirte poder compartir y en este caso igual estar atenta, Ceci, a la caja de chat por si la Danitza como productora quiere añadir algo a su directora, que vendría siendo la Catherine. Súper.
Ok, como tal no está la presentación, tenemos los documentos impresos, entonces lo voy a leer para que se me haga más fácil. Bueno, el nombre del proyecto es Profunda Metanoia. Tiene una duración de 10 minutos. El logline es un escritor con una crisis de creatividad, quien se encuentra sumergido en esta crisis de creatividad donde busca surgir en su escritura. Como presupuesto general tenemos 360.000. Las características especiales del proyecto es en entorno psicológico, se basa en los problemas psicológicos, la ansiedad, por lo que como público objetivo también tenemos un rango de los 20 hasta los 40 años, que es desde un público objetivo anterior a la edad del protagonista. La estrategia de distribución, la que contamos como estrategia de distribución es de festivales, festivales de cortometraje emergente. Tenemos el FUC, que es un festival universitario de cortometrajes, y el FIDOC, la categoría de corto emergente. La estrategia alterna es distribución por medio de organizaciones que contemplen la salud mental. Nuestro grupo, soy yo, Catherine Holguín, dirección, Danitza Canales, producción, Laura Encid, dirección de fotografía, Carla Rosales, sonido, postproducción, y Patricio Carrasco, cámara, al igual que Macarena Canales, dirección de arte. Haciendo características del proyecto en general es, como dije anteriormente, de un escritor, el cual conlleva una crisis de creatividad, lo que lo sumerge en la ansiedad, por lo que alucina muchas cosas de las que ve, y su proyecto sale a flote, pero claro, se hunde en una profunda ansiedad y depresión al final de la realización de su proyecto. Eso a grandes rasgos de nuestro cortometraje. Súper. El primer comentario es que me parece bien la estrategia de financiamiento a través de instituciones relacionadas a la salud mental. Creo que también podrían buscar instituciones culturales que estén ligadas a escritores o a la parte más creativa, porque no es solamente una persona con problemas de salud mental, sino también un escritor. Entonces están esos dos elementos. Lo otro es que en el logline hay que ser también específicos en cuál es el elemento detonador de la historia, es decir, qué es lo que pasa para que esta persona esté en una crisis creativa y que tenga depresión, porque me explicas el tema de la película, pero no sé cuál es el arco emocional ni el plot para entender a tu personaje. Entonces, para la próxima sesión, si pudieran definir esos elementos un poco más de la historia, de qué va la historia, qué es lo que pasa. Empieza cuando él trata de escribir un día y no puede porque lo interrumpe no sé, hay una construcción afuera de su casa que es un ruido que no le permite escribir, pero incluso cuando la construcción no está, él se da cuenta que no puede escribir. Entonces el problema exterior, que es un problema físico, se convierte en un problema psicológico, y eso se va a ver de cierta manera. Y también en los elementos específicos, ¿qué es específicamente lo que distingue a este personaje de todos los otros personajes que puedan tener depresión, que puedan tener bipolaridad o algún problema mental? ¿Quién es esta persona? ¿Y por qué nosotros deberíamos contar su historia y empatizar con ello? Y también cuando se presenten en la próxima clase o cuando manden sus materiales, si pueden decir por qué cada miembro del equipo, cuáles son sus intereses y cuál es la compatibilidad
con esta historia? ¿Por qué están los inversionistas en buenas manos con ustedes? Sí, por decirlo de alguna manera. Pero súper, Ya, muchas gracias. súper. Entonces pasamos al siguiente proyecto. ¿Aló? ¿Sí? Ok, nosotros... Deme un segundito, voy a corregir. Ahí sí. Un momentito, es que tengo latencia. Ahí mientras arregla el audio, Simón es el director de foto de Andrea. Y también está Benjamín Divín, que vendría siendo su director y guionista. ¿Tú nos cuentas, Simón? Profe, dame un segundo, solo que estoy teniendo problemas de... No sé qué es la verdad. Ahora Si sí, quiere- parece que ya estoy listo. Ya, Sí, bueno. Primero que nada, nuestro director no, bueno, aparentemente no puede participar. Entonces, yo soy el director de fotografía, pero me he estado encargando mucho del proyecto, ya que hemos tenido problemas, bueno, de integrantes. Hemos ido cambiando los puestos, ya que un integrante por temas de salud tuvo que retirarse. El proyecto sufrió varios cambios. Pero bueno, yo al final estoy siendo el que está tomando la batuta en lo que se puede y ahora les voy a compartir un pequeño resumen de nuestras cosas para resaltarlas. Estoy compartiendo a continuación. Un momentito, por favor. No sé si se puede habilitar para que pueda compartir pantalla, por favor. creo que yo no puedo darle acceso, no sé si Camila podrá. Camila puede, le estoy escribiendo, yo creo que nos está escuchando. Veo que ahora Simón podría compartir, según lo que dice acá. Ok. Perfecto. Voy al tiro. Todavía no, el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla, me sale. Me dice la Cami que sí tienes permiso. ¿Tienes permiso? Sí, eres coanfitrión. Entonces no sé qué sucede, no me permite, pero a ver. ¿Y tienes eso en algún drive? Si quieres me envías el link por WhatsApp, yo tengo el WhatsApp abierto, lo puedo compartir yo, mientras la Cami me da acceso a mí, o sea, para compartir. Ah, yo igual Bien, tengo para compartir. y si no, mientras tanto podemos pasar al siguiente proyecto y después volvemos a Simón. Sí, por favor. Dale, sí, hagamos Súper. eso. El siguiente proyecto es el de la Paola, el documental. Súper. Está muteada, Pao. ¿Comparte? Ahí ¿Comparte? sí. Puedes ¿Comparto compartir o pantalla, leo? Paola. Puedes Ya. compartir, Pao. Ya. Yo no sabía que había que hacer tantos, pero lo resumo. Ya. El título es En el camino a casa, género documental, duración 70 minutos. Las temáticas principales son identidad, conflicto mapuche y territorio, y la dirección es yo, básicamente Paola Campos. Voy a leer la sinopsis. En el camino a casa es un largometraje documental en donde se entremezclan elementos de la autobiografía, el ensayo y la observación de los otros con el fin de generar un mapa espacial conformado por diferentes formas de sentir y significar el espacio. El punto de partida es el regreso de Paola desde Santiago a la zona rural mapuche de Yeuyeu, con el fin de hacer un taller de cine en la escuela de su infancia. En medio de un territorio dividido entre no mapuche y mapuche, indígenas que luchan por la reivindicación territorial de su pueblo, las imágenes de los niños abren en Paola un recuerdo que la persigue, el momento en que supo que su escuela fue incendiada y el apellido familiar pintado en una de las paredes. Los nombraban usurpadores. A partir de este momento, mientras los niños construyen un mapa cinematográfico de su territorio, ella buscará entender cuál es su lugar en él, preguntándose por qué son considerados usurpadores del lugar donde nació su padre como campesino e hijo de peones y que ella aún percibe como su hogar.
Llena de preguntas, Paola comenzará a confrontar sus recuerdos infantiles y la observación del espacio familiar con diferentes formas de recordar, identificarse y sentir el territorio, las imágenes de los niños sobre sus espacios e historias, el reencuentro con excompañeros de escuela, algunas partes de la reivindicación territorial y miembros de comunidades mapuches, para terminar enfrentando lo que más teme, el diálogo con la comunidad que busca la salida de su padre del lugar. De esta forma, En el camino a casa es un film en el que Paola es personaje y directora, el lente que mira y el cuerpo observado, para así proyectar ante el espectador un mapa de trazos compuesto por imágenes, recuerdos, miradas, afectos, relaciones de poder, con el fin de gatillar una reflexión que abra nuevos imaginarios y cuestionamientos en torno a qué es el territorio y qué define nuestra pertenencia a él. Bueno, obviamente una de las principales... es un documental autobiográfico que narra la historia de mi familia en el territorio, en la zona del Biobío, que es la parte sur de Concepción, donde nosotros actualmente somos señalados como usurpadores, tenemos resguardo policial, mi familia y yo hemos vivido como de primera mano lo que significa pasar de ser parte de un territorio, sentirte parte de un territorio, a ser cuestionado y a ser puesto en tela de juicio tu lugar y el sentido de pertenencia. Entonces este documental más que nada es una exploración y una problematización de cuál es mi identidad y cómo se relaciona el sentido de identidad que uno tiene con el territorio. Ya. Y la relevancia en términos resumidos, el conflicto del Estado con los pueblos originarios es un tema que se ha desarrollado a nivel nacional e internacional, proyectando potencial hacia ambos públicos. En el camino a casa recoge un tema contingente que, además de suscitar interés, podría constituir un aporte al debate y la construcción identitaria. Se trata de una obra documental de carácter regional, cuyo equipo realizador está conformado de manera paritaria en términos de género y de manera equitativa en términos de descentralización. Además, cuenta con excelentes profesionales audiovisuales, expertos en distintas áreas de trabajo, lo que permite vislumbrar la creación de una ópera prima con alta calidad artística. Si bien en la última década han surgido proyectos relacionados, han tendido a recoger un único punto de vista. Por otra parte, la representación suele venir de sujetos externos al conflicto. Reconociendo el valor de estas propuestas, este proyecto nace desde mi subjetividad como directora, que es parte del conflicto, buscando la proyección de miradas con el fin de crear un mapa cinematográfico constituido a partir de diferentes formas de sentir y relacionarse con el territorio. Bueno, desde esta perspectiva el documental aborda un tema contingente a nivel nacional e internacional desde una perspectiva novedosa e íntima, proyectándose como un film que suscitará el interés de diversos mercados interesados en el documental y en la temática de la obra. El público objetivo primario de este trabajo son personas con estudios universitarios de los estratos socioeconómicos ABC1, C2, C3 y D, de entre 19 y 65 años, socialmente activos e interesados en temáticas relacionadas con los pueblos originarios y el territorio, y o conocedores de distintas manifestaciones culturales. Asimismo, debido a la transversalidad de las preguntas y reflexiones que plantea el proyecto, existe un público objetivo secundario de entre 15 y 65 años, sin estudios universitarios e interesados en la historia y en temas de relevancia social. Finalmente, creemos que a causa de la relevancia histórica de la película y la universalidad de las preguntas que plantea, este podría ser incorporada como material pedagógico en escuelas, ampliándose a jóvenes de diversos estratos sociales de entre 13 y 18 años. Y acá me faltó un punto importante que no alcancé a notar en esta, porque no venía preparada, que tenía que ver con la gente que habita los territorios, que también es, que son la gente de la 9ª y la 8ª región, parte de la 10ª, que está implicada dentro del proceso o del conflicto. El proyecto tiene un costo total de 187 millones aproximadamente. Paola, Me pasé ya. Sí, ya te pasaste, pero no importa, te voy a tener que interrumpir por ahora, pero me parece que es un proyecto que está mucho más desarrollado, obviamente, que tiene muchos puntos de vista, puntos de venta únicos. Lo que yo te pediría para la próxima clase es, como este es un documental, te pediría un poco más de visualidad en lo que significa, por ejemplo, un mapa cinematográfico.
porque para poder hacer entender a una persona que va a aportar dinero a un documental que es tan específico, necesitamos ser aún más específicos. Cómo las imágenes van a ser poderosas para esta película y para el espectador. Y en ese sentido, como tú eres la narradora y el punto de vista, creo que es muy importante describir un poco más lo que nosotros vamos a ver a través de ti para entender el sentimiento tuyo y de tu familia. Independientemente de eso, creo que, por ejemplo, si vas a la parte de arriba del documento, este es un largometraje, ¿no? Entonces, como es un largometraje, la búsqueda de inversionistas privados es un poco más amplia en el sentido de que con un largometraje puedes recurrir a fundaciones internacionales que tienen interés en causas sociales, causas indígenas, independiente de que tú no seas indígena, ¿no? Y en ese sentido, creo que sería importante investigar, por ejemplo, la Fundación Ford y otras ONGs o canales de televisión en el extranjero que puedan estar interesados en financiar tu proyecto y en ayudarte con recursos de investigación. ¿Cómo se llama la fundación? Ford, como los autos, Ya. F-O-R-D. Ya. Eso a primera vista. Y es muy importante para este tipo de largometraje definir quiénes son el equipo, porque no están nombrados. Entonces, como es un largometraje, es aún más importante los nombres de las personas y sus trabajos anteriores. No necesito una biografía tan larga quizás, pero sí saber qué han hecho para poder entender por qué están preparados para contar una película que requiere mayor complejidad narrativa. Muchas gracias. Súper. Bueno, vamos a seguir hablando de todos los proyectos, así que no hay problema. Entonces creo que nos queda un proyecto más. Sí, si la Pau deja de compartir, voy a compartir yo y le doy el pase a Simón. Disculpen, profesoras, yo ya llegué, estaba ausente por un momento, pero ya estoy para hacer la presentación cuando ustedes estimen conveniente. Y disculpen. Sí, no te preocupes, dale nomás. Dale, Simón, o sea, perdón, Benja. Ya, entonces, bueno, me presento, soy Benjamín Dean, el director de el metraje Andrea, y queríamos partir diciendo que el logline, y que dice básicamente, Andrea empieza a recuperar la capacidad de salir de casa gracias a Josefa, una joven que conoció en el metro después de que la salvara una desagradable situación de acoso. Como sinopsis tenemos a Andrea sufre un episodio de acoso sexual en el metro de Santiago, desenterrando todos los traumas enterrados en su pasado, en pleno ataque de pánico. Josefa, quien va pasando cerca de la estación, decide socorrerla y brindarle ayuda para que Andrea llegue a su casa. Tiempo después, cuando se cimenta su amistad, se dan cuenta que Andrea no puede salir de su casa, causando que Josefa quiera ayudarla para recuperar su condición. Pero inesperadamente ella muere, dejando desamparada a Andrea, mermando su progreso, por lo que dejar atrás sus demonios y visitar a su amiga en el cementerio. Nosotros calculamos que como presupuesto general la siguiente cifra iba a ser de 169.650.000 pesos. Y no sé si Simón quiere hablar de las características del filme. Sí, antes que nada, bueno, con el presupuesto general estamos muy conformes porque hemos tenido acceso a escuelas de teatro que en esta ocasión nos están brindando a las actrices del cortometraje. Mi hermano es dueño de una productora audiovisual igual, que nos está prestando todos los equipos y todo lo que tiene que ver en cuanto a, bueno, a lo técnico del proyecto. Entonces hemos logrado reducir el presupuesto mucho, en claro,
simplemente en elementos como la dirección de arte y bueno, el transporte de las actrices, el equipo y la alimentación. En cuanto a las características del filme, este metraje ha sido inicialmente desarrollado con la intención de potenciar las voces de las distintas víctimas de acoso sexual, cómo este acto afecta física, emocional y psicológicamente en sus relaciones personales y el desarrollo del objetivo cotidiano a largo plazo. En cuanto a este cortometraje, necesitamos representar estas características en cuanto igual a la cinematografía. Entonces tenemos un tono muy contemplativo que lo asemeja igual, claramente es ficción el proyecto, pero tiene ciertos tonos de documental en algunas situaciones. Entonces eso es algo muy característico, ya que el espectador es simplemente un espectador, justamente. Entonces siempre está lejos de las escenas son fijas y se desarrollan con calma y con mucho espacio. No sé, profe, si puede bajar un poco el PDF. Ok. Y en cuanto al público objetivo, por las características que decía nuestro director igual, que es cubrir todas, bueno, primero que nada nosotros nos hemos tenido que educar mucho para poder llevar a cabo este proyecto, porque claro, los que estamos dirigiendo, entre comillas, el proyecto somos hombres. Realmente al inicio del proyecto la directora era Valentina, pero bueno, hicimos cambios y nos hemos tenido que educar mucho porque justamente esta era una realidad que a veces ignoramos y desconocemos y bueno, en cuanto al público objetivo, justamente queremos enfocarnos en eso, que se dé a conocer todas estas situaciones desafortunadas y lo que ocasiona, justamente. Y bueno, el público objetivo es de 15 a 26 años, entonces con esto queremos lograr llegar a la cantidad mayor de jóvenes posibles y bueno, concientizar. Súper. ¿Algo más? Bueno, nuestro equipo ya lo vamos a presentar, me imagino, en el de mañana, para poder explayarnos un poco más con qué papel está realizando cada uno. Pero no, por ahora eso es lo que nos gustaría exponer. Bueno, algunos comentarios así a primera vista. En primer lugar, definir el género, si es ficción o documental, al principio. Y también definir un poco más la historia en el logline, porque está más descrito como tema que como historia en el logline, que son las dos líneas. Y creo que tocaste un punto muy importante y que de todas maneras va a ser controversial a la hora de buscar inversionistas, que es por qué un equipo de hombres está haciendo una historia sobre mujeres acosadas. Y esto no lo estoy diciendo como algo malo, esto puede ser tu punto fuerte o tu principal debilidad, dependiendo en cómo ustedes pongan eso en la carpeta. Porque creo que no es suficiente decir nos hemos educado mucho, sino el por qué ustedes como hombres quieren contar esta historia. Y en ese sentido yo nunca empezaría diciendo, teníamos una directora y se fue por conflictos, porque ¿qué pienso yo inmediatamente? Me están contando esta historia, hubo conflictos entre el equipo, entre mujeres y hombres. Creo que eso no sería una buena estrategia. Sino la mejor estrategia sería decir tu interés como hombre en contar esta historia. Más allá de decir nos hemos educado, sino el por qué. Y también, como esto es una proposición y no tienen que hacerlo, pero ¿por qué están contando la historia desde el punto de vista de mujeres cuando la historia puede ser también contada desde el punto de vista de los hombres? Que es algo que es quizás un poco menos común, o quizás podría haber un personaje hombre, no sé, creo que hay elementos con los que jugar, que eso ya tiene que ver más con el guión, pero que pueden afectar el desarrollo de la película y hacerla aún más única para recibir financiamiento de organizaciones que tengan que ver con acoso sexual, que tengan que ver con los derechos de la mujer, porque independiente de quién sufre el acoso o no, creo que es importante que el equipo que está contando esta película se relacione de alguna manera con la historia. Claro, una cosita antes de seguir, entre paréntesis, claro, estos son proyectos que nos han tocado llevar a cabo, o sea, en realidad unirnos a proyectos ya hechos,
¿no? Porque así funciona este sistema que estamos llevando ahora en la universidad, que es como que un equipo ganaba, por ejemplo, la oportunidad de llevar a cabo el cortometraje y claro, otro equipo se acoplaba. Entonces, en esta situación, entre paréntesis, como hablándolo muy superficialmente, claro, tuvimos que ponerle corazón a un proyecto que no era nuestro y justamente tenía este carácter feminista. Y claro, nosotros como hombres, ahora, yo la verdad, hemos construido el proyecto ya nosotros propiamente porque se restableció toda la historia y de verdad es nuestro proyecto, pero claro, para venderlo a un inversionista o algo, nosotros tendríamos que cuentear ¿por qué nosotros tuvimos que hacer el cortometraje y así? Esa es mi Claro. pregunta. O sea, bueno, la idea de este taller es prepararte usando un proyecto en específico para presentar este proyecto a inversionistas. Entonces, independiente del background del proyecto, es decir, cómo se originó, cómo surgieron, quién era el equipo original, yo omitiría toda esa parte y trataría de enfocarme en en estas 4 clases como si esto fuera el proyecto que tú quieres financiar, para que sepas cómo presentarte a un inversionista, porque la idea de operar como un productor es poder generar empatía a través de un proyecto, independiente de todo lo que haya pasado o cómo se llegó a esta parte. Nosotros estamos tratando de vender esta película en el sentido de obtener dinero para poder hacerla. Y por eso creo que es importante lo que yo te decía, aunque este proyecto haya sido originado de otra persona, como tú puedes afectar la historia. Y eso significa si se pueden hacer cambios o no, o el por qué es importante tener el punto de vista masculino, ¿no? Ok, perfecto. Gracias. Súper. Bueno, para cerrar, bueno, muchas gracias a todos por sus historias. Para la próxima clase, lo que les pediría es que vamos a volver a hacer un pitch solamente del logline y les pediría no leer. Tratar de contar la historia sin leer, creo que es muy importante. Y si pueden traer 1 o 2 películas de referencia en tono o referencia visual. Los nombres y con eso vamos a poder seguir avanzando para incorporar todos los elementos necesarios para hacer esta carpeta. Y también en la próxima clase vamos a ir y analizar cada una de las páginas de la carpeta y les voy a mostrar un par de ejemplos. No sé si hay alguna duda final, alguna reflexión. Todo claro. Igual desde las redes de la carrera y la facultad vamos a republicar el flyer y por interno me reenvías esto para poder anotarlo para la segunda sesión por si alguien no alcanzó. Súper. Muchas gracias, Ceci, y muchas gracias a todos los que participaron, todas, todos. Gracias a ustedes. Jueves a las 19 horas. Muchas gracias, nos vemos.